propósito de este informe, nos detenemos en los indicadores reportados en materia de feminicidio, ya que señalaron que de mayo a junio se dispararon 26%. Así, en números generales, en lo que va del año aumentaron 7.7% respecto a diciembre de 2019, es decir, en enero hubo 74 feminicidios, en febrero 92 casos, en marzo 78 reportes, en abril y mayo 73 en cada uno, pero en junio el número aumentó hasta 99. ¿De qué nos habla esto? Pues de lo que ya sabemos. Durante la pandemia, la violencia se desató, particularmente la violencia de género, y en el caso de los feminicidios, pues este es el espejo más claro de ello. Y para hablar a fondo de estas cifras, me enlazo con Cintia Galicia, maestra en estudios de género por el Colegio de México y consultora en género y derecho. Muy buenos días, gracias. Buenos días, gracias por invitarme otra vez a tu programa, Mónica. Pues sí, la situación es bastante grave y bueno, se agrava aún más con el confinamiento que implica justamente que las mujeres permanezcan en una situación de riesgo, incluso mujeres que ya habían presentado, digamos, alguna situación abusiva en el hogar, se ven obligadas a vivir confinadas con la persona que ya habían denunciado como agresora. Entonces, pues sí hay muchas preguntas, sobre todo al gobierno, sobre las políticas públicas que está implementando actualmente para proteger a estas mujeres y para poder, digamos, que estas mujeres tengan un sistema claro para acceder, digamos, a la justicia en caso de que algo les ocurra dentro de los hogares. Desafortunadamente, pues efectivamente las cifras, lo que nos han demostrado no desde ahora, ¿no? Sí, de este gobierno, sino desde el 2015, es aproximadamente una duplicidad por año. Por ejemplo, en el 2015 tuvimos 411 y actualmente tenemos 176 en el 2019, y a la fecha, dentro del 2020, tenemos 498 feminicidios reportados solamente por el Secretariado de Seguridad Pública. Y el número de llamadas al 911 también se ha incrementado fuertemente. No va a haber muchas, cuestiones que el gobierno tendría que hablar sobre ellas. De hecho, el secretario general de Naciones Unidas ha pedido a todos los gobiernos que en todos los programas de recuperación y de implementación de medidas contra el COVID-19 se establezcan con perspectiva de género y que incluyan medidas de protección justamente a las mujeres que se ven en estas situaciones de riesgo. Lo que pasa es que nos hablas de las políticas públicas que no están funcionando. Yo me preguntaría cuáles políticas públicas, porque la realidad es que del dicho al hecho hay un tramo larguísimo que no logramos encontrar dónde está el camino, y el resultado son los números de la incidencia delictiva en contra de las mujeres que el día de hoy estamos teniendo. Se supone, y el mismo presidente lo ha dicho, es la administración que según esto más ha trabajado en favor de los derechos de las mujeres y los niños, pero la realidad es que la violencia tanto contra las mujeres como contra los niños crece. Por supuesto, la época de pandemia es particular, digamos, esto es algo excepcional. Sin embargo, esto no debería de justificar que la violencia se incremente. ¿Qué es lo que está pasando o cómo debemos de leerlo? No tenemos una cultura, a pesar de todos los esfuerzos, de la denuncia. Tenemos todavía demasiados números negros, es decir, en la opacidad, que no llegan a quedar documentados. Las situaciones que están pasando, seguimos teniendo los mismos problemas de trabajar con perspectiva de género, desde los sistemas de justicia a los policiales. ¿Qué está pasando aquí? Sí, de hecho, por ejemplo, nosotros tenemos que pensar de que cada asesinato del que nosotros nos enteramos como feminicidio, va a haber 7 aproximadamente asesinatos que van a tipificarse como homicidio doloso, que van a estar, digamos, mal clasificados por las autoridades judiciales. Desafortunadamente, el feminicidio se sigue viendo como una política centrada justamente en el ámbito de las procuradurías y de las fiscalías. Entonces, no se entiende que en realidad el problema y la solución al feminicidio es integral. Precisamente por eso se puede pensar en disminuir los presupuestos públicos, cuando el problema, la integralidad del problema implica que seguimos teniendo legislaciones
que son discriminatorias hacia las mujeres, que seguimos teniendo juzgadores y prácticas de violaciones a los derechos humanos en el acceso a la justicia de las mujeres cuando se presentan a hacer una denuncia, y que seguimos teniendo problemas estructurales dentro de culturales, sobre todo en prácticas de comunicación sobre el lugar que las mujeres ocupamos en las sociedades contemporáneas. Entonces, en realidad, el problema efectivamente va a ser integral y desafortunadamente, pues estas prácticas de austeridad pareciera que tocan precisamente los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Entonces, ahorita efectivamente se ha declarado por parte del gobierno que se van a disminuir los presupuestos, por lo menos para el Instituto Nacional de las Mujeres, y actualmente no hay titular de la Comisión Nacional de Violencia. La Comisión Nacional de Violencia renunció, y entonces va a haber 113 millones de pesos aproximadamente pendientes de repartirse a las entidades federativas, mismos que recientemente, el 29 de junio, se anunció que iban a disminuirse por lo menos justamente en aproximadamente 13 millones. Después de de las protestas de las organizaciones de la sociedad civil por estas políticas, afortunadamente se ha declarado el secretario de Derechos Humanos de Gobernación que va a conservar el presupuesto, pero podemos ver que a 8 años justamente de que se empezó, a trabajar el delito de feminicidio ya por las fiscalías específicamente, seguimos teniendo ausencias de homologación en el delito. Entonces, efectivamente, dependiendo de la entidad federativa en la que te encuentres, puede ser que alcances o no alcances justicia. Y lo que es importante también es que 3 de cada 10 mujeres van a ser asesinadas en su propia casa, en su vivienda, lo que hace que precisamente la situación de confinamiento agrave la situación. Esto a lo que le podemos agregar también el desempleo, ¿no? Y la precarización de las mujeres, que las obliga, a ser de alguna manera a reproducir. Entonces vemos incluso algunas menciones por parte de funcionarios públicos que reproducen en su discurso el rol de la mujer de cuidados dentro del hogar, lo cual también la vulnerabiliza, ¿no? Por ejemplo, y la pone en un riesgo, ¿no? Que riesgo justamente se ve agravado porque ahorita hay menos intervenciones policíacas respecto a la violencia. Entonces puede ser que tú llames al 911, pero que no se te garantice la atención policíaca. El cierre de los tribunales, por ejemplo, de los tribunales de lo familiar y de lo civil, es otro de los factores que tenemos que tener en cuenta, y la reducción de servicios de salud sexual y reproductiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, el acceso a un aborto seguro, en condiciones seguras en el Distrito Federal donde es legal, por una violación, pues va a estar minado precisamente por la situación de salud pública generalizada en el país, ¿no? Y va a haber muchísimas cuestiones, pero precisamente por eso los organismos internacionales han hecho algunas listas mínimas de lo que los países tendrían que hacer para garantizar los derechos de las mujeres en esta situación de confinamiento. Es decir, no es que el Estado mexicano tenga que encontrar el hilo negro, sino que simplemente tiene que seguir lo que el secretario general ha estado diciendo, como justamente garantizar que las mujeres, que por ejemplo los servicios de refugio, ¿no? Que están paralizados en este momento. Abiertos para las mujeres, y que las mujeres acudir al refugio, además acompañadas de sus familias, es decir, de sus hijas e hijos, que es algo que no pasa. Y bueno, ¿qué está haciendo en realidad el Estado por atender a las personas, que no tienen medios de subsistencia para poder alejarse del lugar en donde están corriendo el riesgo? Y además de tener pues un acceso limitado a todos los recursos y a la posibilidad incluso de reproducción de la vida, porque muchas de las mujeres trabajan en los mercados informales, pues esas serían como las preguntas. Nosotros vemos los programas de bienestar social actuales del Estado mexicano, vamos a ver que están lo que nosotros llamamos sectorizados, es decir, ya todas las ayudas están cooptadas por padrones previos al COVID. Significa que si los problemas te hubieran surgido en los últimos 6 meses, no estarías en ninguno de esos padrones de bienestar social, por lo tanto no accederías a ninguna de las ayudas. Entonces, pues claramente no hay una política de atención a las mujeres y a la violencia que se ha incrementado hacia las mujeres dentro de
el confinamiento y dentro No. de este periodo en que hemos vivido la pandemia. No, de ninguna manera, y sobre todo cuando vemos reducciones presupuestarias, por ejemplo, al Instituto Nacional de la Mujer, y que las mujeres que deben de defender esta agenda están prácticamente maniatadas, y si esa disminución es de un 75%, donde con un 15% del presupuesto no pagan ni la luz del edificio donde desarrollan sus actividades, pues francamente estas políticas públicas, muy entre comillas, de las que hablamos, quién sabe a dónde querrán dirigirse en un momento realmente y radicalmente complejo, complicado y peligroso para el hecho de ser mujer en un país como el nuestro. Muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Cintia. Muy buenos días.